Noches, otra vez aquí, bienvenidos a Chavita Channel. Hoy vamos a tener un tema padrísimo que es de interés general y de mucho interés porque es un interés esencial para la vida de todos, que es pues la vida de familia. Y pues me hacen el honor de estar aquí en el programa, pues los dos son médicos, Julia Nieto, que es especialista en bioética, y el doctor Antonio Amador, su esposo, que con especialidad en psiquiatría, a ver si no me manda al manicomio, ¿no? Y otra cosa que es que Julia hace unos años fue nombrada ciudadana de Río Verde, ciudadana del año, sí, pero eso no lo dicen. Y Toño fue director del hospital de Río Verde, del Hospital General, y es de esos doctores que luego mandan llamar a la presidencia de la República para premiarlos por el buen desempeño de su clínica. Así es que pues estoy con dos médicos muy chipocludos, ¿no? Además, bueno, ya son abuelos, tienen 5 hijos. Ellos trabajan en la pastoral familiar de Río Verde, San Luis Potosí, desde hace 35 años. Entonces, pues vamos a tocar hoy el tema de la familia, de la educación de los chavos. Tengo el honor de conocerlo desde 1980, ¿sí? Y ya son 44 años. Bueno, pues nos conocemos desde que ellos eran chavos, yo ya no tanto, pero bueno, ok. Entonces, pues muchas gracias, Julia y Toño, por haber aceptado esta invitación, que es un honor, y pues yo creo que van a salir muchas luces para las familias y los padres de familia. Pues así, sin más, pues voy a empezar pues preguntándole cuáles ven ustedes que son las funciones o los roles de los esposos como papás, ¿sí? Aprovechando que pues tienen la experiencia de 5 hijos más nietos. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, Chava. Muchas gracias, Chava, por dejarnos participar en tu programa. Y pues sí, efectivamente, nosotros tenemos primero, más que nada, la experiencia de ser papás, de ahora hasta ya, hasta abuelos. Y una de las cosas que les podemos decir es que hay algo que es fundamental cuando uno es papá, que debe de ser papá sin dejar de ser esposo, porque precisamente podríamos decir nosotros que el corazón de la familia es la pareja. Entonces, el matrimonio debe de andar bien para que la familia ande bien. Ah, mira. Y dentro de, sí, vamos a comenzar por esto porque vamos a hablar algo de la educación de los hijos y hay que partir desde lo esencial, que es la vida de pareja, la vida matrimonial. Y comenzamos por ser esposos primero y después nos hacemos padres. Y, y llega un nuevo rol, o sea, el primer rol son esposos y después llega el siguiente rol, que es ser padres. Y allí viene el primer reto, que es cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo combinar ambas y cómo organizarnos y estar en armonía y en acuerdos, tanto él y yo, como esposos y como padres. Y de acuerdo a la etapa que vamos viviendo en el matrimonio, hay que recordar que el matrimonio tiene un ciclo vital que comienza pues cuando antes de que uno se case o se haga pareja y viva junto, comienza con el noviazgo. Y ahorita una de las cosas, llamémosle así entre comillas, de las instituciones que están en riesgo, es el noviazgo precisamente, porque el noviazgo tradicionalmente era de conocimiento, no de conocimiento sexual, sino de conocimiento personal. Y ahora eso se está perdiendo, se brincan etapas y eso conduce luego a otros problemas. Pero siguiendo con la pregunta, como decía Julia,
El gran reto es seguir siendo esposos para que eso le dé solidez a la familia. Y para eso dos cositas que hemos nosotros vivido muy cercanamente aquí en nuestro matrimonio, que la primera, que es fundamental, nosotros dos andamos en las mismas cosas, hacemos cosas juntos, y una de las cosas que nos da mucha solidez, que le da cemento a nuestra relación, es que estamos en torno a Dios. Tenemos 35 años trabajando en el apostolado de nuestra parroquia y eso nos ha unido más. Ese es por un lado. Y por otro lado, el otro punto es que nos damos tiempo para nosotros dos. Hay cosas que hacemos nosotros dos sin descuidar a nuestros hijos, por supuesto, pero nos damos tiempo para nosotros. Yo les comentaré, bueno, no sé si Julia lo quiere comentar, los viernes es una de las actividades que tenemos nosotros desde hace años ya. Sí, Julia. Nosotros establecimos que tenemos que tener una tarde-noche donde estemos compartiendo nada más él y yo. Y estuvimos viendo cuál sería el mejor día. Empezamos los sábados, pero vimos que los sábados se ven interrumpidos luego por otras ocasiones sociales y entonces ya no era el tiempo para nosotros y entonces lo establecimos en viernes y ya se quedó. Los viernes es para nosotros y ya todos nuestros hijos saben, estamos en un lugar de la casa en donde estamos para él y yo compartiendo, viendo tele, platicando, tomando alguna bebida o compartiendo con algún amigo. Pero es un tiempo donde podemos arreglar muchas cosas y platicar y dialogar, estar él y yo. Entonces, eso ha sido muy útil en nuestra vida de pareja y por otro lado, que nuestra vida gira en torno a Dios. Y esto es importantísimo. Nosotros ahora ya cuando lo vemos retrospectivamente, de jóvenes anduvimos siempre cercanos a Dios, pero ahora podemos decir que nuestra experiencia se ha refinado en el sentido de que disfrutamos, ya no es el decir tengo que ir a la misa, tengo que ir al apostolado, sino que es un gusto, es un disfrute de las cosas de Dios y eso nos ha dado mucha solidez. Bueno, quiero yo hacer una aclaración aquí, pues para los que ven este programa, que además esa experiencia de Dios los ha llevado al servicio a los demás. O sea, tienen un compromiso sociopolítico, ¿sí? Que muchas veces la gente que por andar con Dios, pues como que se queda encerrada. Y aquí la experiencia de Dios en ustedes los ha llevado al servicio de la comunidad, no nada más eclesial, sino social y política también, ¿sí? Porque como dice el Papa Francisco, la política es una de las formas más, más excelentes o algo así de la caridad. Entonces, sí. Incluso actualmente, sin decir dónde ni nada, tienen una hija que es presidente municipal de un municipio en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se aprende en la casa, todos esos compromisos hacia afuera, o sea, la relación con Dios te lleva al servicio, ¿sí? Bien. Sí, no es una vivencia intimista de Dios, claro, sino más bien con una visión apostólica, que pues eso debería de ser. Nosotros, como decía San Francisco de Asís, la idea de nosotros es evangelizar y luego hasta con palabras, pero primero con el testimonio. Sí, exactamente. Y hablando del testimonio, ¿cómo influye el ejemplo, el testimonio de los papás en la vida y en la educación de los hijos? Ahí va esa pregunta. Bueno, sabemos que la mejor manera de enseñar a un hijo es con el testimonio, dando ejemplo uno mismo. Si uno quiere que ellos sean buenas personas, pues hay que ser uno bueno. Si queremos que sean compartidos, nosotros tenemos que compartir. Si queremos enseñarles valores, entonces nosotros tenemos que ser ejemplo de esos valores y ser congruentes con lo que predicamos. Congruencia, porque eso lo ven los hijos, al principio no se dan cuenta, pero después van creciendo, se van dando cuenta de muchas cosas y ahí es donde nos cuestionan a los padres, cuestionan la autoridad y cuestionan si de veras esos
valores o cosas buenas deberían de ser así o deberían de llevarse, ¿verdad? Entonces, primeramente, el testimonio es esencial. Y esto también es muy interesante porque el ejemplo se les tiene que dar a los hijos y el ejemplo se tiene que ir acomodando de acuerdo a la edad de ellos. Porque ahorita nosotros tenemos 3 hijas ya mayores, una de ellas que ya tiene 2 hijos y las otras 2 pues ya arriba de los 30 años, 30, 32 y 34 años. Y tenemos un joven de 22 años. Y luego todavía Dios nos bendijo y nos llegó otro que tiene ahorita 14 años. Ajá, Entonces ahorita tenemos un adolescente en casa y en la adolescencia el dar el ejemplo, pues no es tan fácil más ahora en este tiempo que les ha tocado vivir a ellos, que es muy diferente a nuestra juventud. Pero lo que sí es que no debemos de renunciar a tratar de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ajá, porque la consistencia es la que ellos ven, sí, aunque nos critiquen al principio, pero el ejemplo, si estamos dándolo, ahí queda y eso marca, eso imprime un carácter. ajá, claro. Y ahora con lo que dices de, pues, de generaciones diferentes, una pregunta sería, ante el cambio generacional y además cambio de época, porque estamos en otra onda. Yo me acuerdo que, bueno, para estas cosas de informática y eso soy malísimo, ¿no? Ahí tengo que estar preguntando, oye, ¿qué le aprieto para no borrar, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en prepa, pues no había ni siquiera calculadoras, todo era, lo máximo era la regla de cálculo Faber-Castell, ¿no? Y entonces, pues, ya después para aprender eso, pues está en chino, ¿no? Pero ante este cambio generacional en cuestiones tecnológicas, en las nuevas culturas juveniles que van surgiendo, ¿sí? La globalización de costumbres que podemos estar, bueno, pues nosotros estamos a unos 500 kilómetros de distancia, ¿no? Ustedes en Río Verde, yo acá en Puebla, pero podemos estar hablando con alguien de Europa o de América del Sur, etcétera, y así como estamos nosotros, o sea, ya no hay distancias, allá puede ser de mañana y aquí de noche, tampoco ya el tiempo nos limita, ¿no? Este, hay nuevos héroes, ahora es Messi, Ronaldo, etcétera, ¿no? Este, ¿qué necesitan los papás para poder acompañar en ese gran cambio y a lo mejor gran diferencia de culturas nuevas de los jóvenes y las culturas de los mayores? Estamos viviendo, bueno, todo este cambio tan acelerado, porque eso es lo que tiene particular esta época que están viviendo nuestros hijos y que nos ha tocado a nosotros también, es que ha sido tan acelerada la modernización que deja a uno de tener asombro de tantas novedades y de los avances de la tecnología, en todos los sentidos, en salud, en TICs, en todos los sentidos. Y en ese aspecto, parecería que aún siendo padres, que damos testimonio, que tratamos de dar testimonio, de ser congruentes en nuestra vida con lo que predicamos, con nuestra fe, con lo que hacemos en nuestro trabajo, en todos lados, aún y a pesar en eso, aún y a pesar de eso, es difícil enseñar solamente con el ejemplo, porque vamos contracorriente. O sea, actualmente nuestros hijos, por esta globalización que tú comentas y por este acceso que tienen ahora a todos los medios de comunicación, los hijos ya no nada más viven en el ambiente de la familia. Ahora todo el tiempo están en otro ambiente, en el ambiente virtual, en el ambiente de un juego, en el ambiente de una televisión, en el ambiente de los amigos, pero acá en las redes. O sea, son otros ambientes en los cuales están permanentemente aparte y aún a pesar de que están dentro de casa, cosa que antes no era así. Estaban dentro de casa y se vivía y lo que se enseñaba y lo que aprendían era lo que aquí vivían y lo que aquí se enseñaba y nada más. Ahora es muy diferente. Entonces, el reto de ser padres, no basta el testimonio.
tenemos que Sí. hacer algo más. Y eso también, ahorita estamos, y esto hay que ser muy conscientes, que estamos en un cambio antropológico y cultural. Es decir, antropológico es que la concepción del hombre y la mujer pues, pretenden ser cambiados por la cultura, y eso hace que entonces nosotros entremos en una onda muy individualista, muy hedonista, donde los vínculos son muy frágiles. Ya lo decía Sigmund Bauman, que estamos en la etapa líquida, todo se nos va entre las manos. Pareciera que no hay cosas duraderas, que todo es descartable, dice el Papa Francisco. Entonces, como dice Julia, hay que dar ejemplo, pero a veces no basta con el ejemplo porque las influencias son múltiples para nuestros hijos. Lo que nos queda entonces también a nosotros como papás es actualizarnos. Actualizarnos no quiere decir bailar al ritmo del mundo moderno o posmoderno, sino que entenderlo y de esa manera poder nosotros adaptarnos a esta situación y educar a nuestros hijos. A mí me gusta mucho cuando se habla de esto y que con las oportunidades que tengo yo a platicar con papás o a veces con jóvenes, hacer el símil, la similitud del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, y la célebre frase de San Juan XXIII, de feliz memoria, el Papa Bueno, que dijo que iba a ser un ayornamiento, como se diga, o sea, una puesta al día. Nosotros también como papás tenemos que hacer un ayornamiento, pero acuérdense que es cómo hablarles a los jóvenes en su idioma, pero sin perder los valores que nosotros tenemos. Es decir, no cambiar, sino que lo que se podría hacer, porque pues no todo tiempo pasado necesariamente fue mejor. Traer de allá atrás lo que es bueno, lo que es rescatable, hay principios y valores que no deben cambiar, pero también vivirlos de acuerdo a la época que estamos atravesando ahora. Entonces, actualizarnos como papás, tener un ayornamiento. Una de las cosas es tenemos que quitarnos un tabú. Siempre las viejas generaciones decimos, es que antes era así y es que antes las viejas, en nuestra infancia era de cierta manera, como diciendo que los tiempos anteriores eran mejores que ahora. Y no es así. Yo creo que tenemos que más bien adaptarnos, actualizarnos al momento que estamos viviendo y de acuerdo a él ver cómo podemos nosotros hacer el bien. ¿Cómo podemos nosotros como católicos evangelizar y llevar la buena nueva? ¿Cómo aplicar esta buena nueva, el llamado de Jesús a nuestra vida, en nuestra vida diaria, en nuestro entorno y en dónde es donde tenemos que actuar? Porque tenemos muchos retos que atender. Sí. Y uno de los grandes retos que yo veo y que, bueno, pues es así a simple vista, es que, por ejemplo, ahora muchos jóvenes y adolescentes y hasta los niños están muy solos por cuestión del trabajo de los dos papás, ¿no? Y que pues no todos los papás se preparan, muchos están con trabajos dobles, ¿sí? Con salarios, pues que por eso tienen que tener doble trabajo, pero los hijos son los que la llevan, ¿sí? De estar solos, ¿no? Y pues no todos tienen ni la oportunidad ni las ganas y pues no saben que necesitan ir al día con los chavos y pues nomás los regañan, pero pues muchas veces sin razón, ¿sí? O sin ofrecer pistas nuevas para los chavos, para que tengan pues un ideal, un proyecto de vida, algo, ¿no? Que los llene y pues van creciendo solos y como decía Conchita Cabrera, yo crecí como la hierba del campo al natural, ¿no? Entonces, así van muchos creciendo como van pudiendo, ¿sí? Así es. Y esa es otra de las cosas a las que nos enfrentamos ahora con la educación de nuestros hijos. El hecho de que actualmente el que nosotros querramos introducir principios y valores tradicionales, digamos, por un lado, pues cristianos, pero inclusive valores seculares que busquen el bien común,
esto es contracultural ahora, ¿Mm? es un movimiento contracultural, pero yo también estoy convencido de que no debemos de dejar de hacerlo, porque en el momento en que renunciemos a eso ya de por sí, los medios, la cultura en general va en contra, pues nos perdemos más. Sí, Entonces tenemos que recuperar pequeñas células y ir entre los padres de familia haciendo células, haciendo grupos donde podamos ir al rescate de esas cosas para poder tener una influencia social incluso, de tal claro, manera que al final de cuentas esto es un fenómeno educativo y tenemos que empezar por educar a los que tenemos aquí cerca, nuestros hijos y luego nuestro entorno más cercano. sí, Pero yo pienso que ese es el punto ahí, que esta es una especie de batalla donde nosotros tenemos que tratar de introducir valores humanos, cristianos, una vida sana e integral, ajá, y vamos en contra de la cultura, o no digamos tanto, a lo mejor no tanto de la cultura, sino de la tendencia actual, digamos. ajá. Sí, y de muchos antivalores que se presentan como si fueran buenos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo no veo novelas, ¿verdad? Pero sí me doy cuenta de que siempre están ahí con sus chanchullos y siempre las infidelidades. Ahora ya hasta en las novelas salen crímenes. Sí, antes eran como más blanquitos cuando uno era chavo, ¿no? Y entonces, pero todo eso está entrando en los chavos y se les va quedando, o el que no tranza no avanza, ¿sí? Cosas así de cuestiones que se hacen como comunes en la sociedad. Y ante esto, por ejemplo, lo que decían ustedes de la educación, como cuáles serían los valores esenciales en la educación de los hijos, los que es muy importante sembrar en ellos. Algo importantísimo, Chava, es conceptualizar bien lo que son principios y valores, Sí, porque valores, parecería que todos son valores y que todos los valores son buenos, pero los valores es una cualidad que uno le asigna a las cosas, a los bienes, y es algo muy subjetivo. Es decir, para algunas personas, su sentido de vida y lo más valioso para ellos es ganar dinero, y el dinero es lo más valioso, y sí, para otros no. Entonces, el valor que tiene el dinero, pues depende mucho de a quién se refiere y en qué contexto, y sí. es diferente el valor que se le da al dinero. Pero los principios no. Ah, Los principios son inalienables, son autónomos, esos no cambian, están y no dependen de una valoración ni de una apreciación. Por sí, ejemplo, el principio de la dignidad humana. ajá, O sea, una persona es digna por el solo hecho de existir. sí, Y no deja de ser digna porque otro piensa que no es digno, ¿no? O sea, la dignidad de una persona no depende de cómo viste, si es guapo, si es gordo, flaco, alto, bajo, ojos verdes, rojos, ¿no? Como sea, no depende de sus cualidades, de sus cualidades incluso, ni sí, de su aspecto, sino el solo hecho de ser. Y eso nadie lo va a cuestionar. Eso es la dignidad humana y eso no cambia ni en el transcurso del tiempo. ajá, Esos son los principios. sí, Entonces, los principios son los que no debemos de dejar de enseñar y de que nuestros hijos aprendan lo que es un principio fundamental, comenzando por la dignidad humana. Y siguiendo por el respeto a la vida. sí, Porque ahorita una de las cosas es que la vida, ahora sí, como dijera el gran José Alfredo Jiménez, la vida parece que no vale nada, ¿sí? ah, O sea, ahorita se mata por una cartera y a veces hasta ni por eso, ¿sí? Ahorita, pues bueno, hay 50 millones de abortos, se mata más por eso que en las guerras. sí, Entonces, en ese sentido, tenemos que recuperar eso que nos han querido hacer creer que no debe de ser un principio, que debe de ser un valor. Y como valor, pues puede cambiar con la época.
Un ejemplo muy claro de valores que han sido bueno que cambien. Por ejemplo, hará unos 100 años el papel de la mujer era muy diferente, ¿sí? Ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora se considera algo valioso que una mujer, como tú decías hace rato, pueda trabajar por la necesidad. Con un sueldo ya no se completa, se necesitan 2 sueldos, pero eso también hace que a los hombres se nos tenga que, y esto es parte de la educación, hacer que cambiemos nuestros roles tradicionales. Por ejemplo, ahora un hombre tiene que entrarle a las labores del hogar, porque si los dos vamos a trabajar 8 horas al hospital, como en el caso de nosotros cuando trabajamos en el hospital, pues bueno, hay dos interrogantes que tú ya apuntabas. Uno, ¿quién va a cuidar a los hijos? Y dos, ¿quién va a hacer las labores del hogar? A veces se puede que alguien te ayude, y que también esa es otra, el valor que tienen las empleadas que nos ayudan en casa, nunca se ha tenido bien en cuenta, pero es importantísimo y es algo que no se valora ni se paga bien. Y por otro lado, ¿quién se hace cargo de los hijos? Entonces, en ese acomodo de roles, tenemos que atender a nuestros hijos, a lo mejor no con el tiempo que les pudiéramos dar Sí, antes, pero tendrá que ser de mejor calidad. sí, claro. Y yo creo que ahorita que hablaban del valor de la vida, estos tiempos he visto de esos videos donde salen, hagan de cuenta, es una figura humana y luego de pronto aparece todo su sistema óseo. Y luego va a cambiar la imagen y aparece todo lo de la circulación o el sistema digestivo. Y yo me pongo a pensar, híjole, cómo de 2 celulitas empiezan a multiplicarse y de repente unas celulitas dicen, yo voy a hacer huesos, y otra dice, yo voy a hacer células nerviosas, y otro dice, yo voy a hacer el ojo. O sea, 2 celulitas, ahí viene todo, ¿sí? Entonces, Así qué está, toda la maravilla, carga genética. Desde el momento de la fecundación se establece qué parte del cigoto ¿sí? va a ser cada cosa, sistema nervioso, sistema conectivo, Sí, todo eso se precisa en el momento de la fecundación. y Es dice una que los maravilla, es una especialistas, maravilla. sí, ¿no? Entonces Así yo es. digo, ¿cómo puede ser que se maten, ¿sí? En las guerras, si eso es una maravilla? Y luego de eso, Así es. de otras 2 células, más y más. Yo me imagino cuando sembramos una semillita de algún árbol, pues es una semillita así, cosito, y empieza la ramita, y de esa, por ejemplo, de ese limón, pueden salir miles de limones y miles de árboles de limón de esa semillita. O sea, toda la potencialidad de vida que hay en un ser humano. O sea, ¿cómo puede haber guerras? ¿Cómo puede haber pues, los mismos abortos, ¿no? Ahora que veo esos programas, digo, es una maravilla, ¿sí? Entonces, pues la vida es algo tan grande que es como dicen, lo único absoluto que hay que respetar, ¿no? Pues la vida de los seres humanos, ¿verdad? Luego ahora, pues una última pregunta más, lo que ustedes quisieran agregar. ¿Cómo combinar afecto y disciplina? Porque pues hay que educar a los chavos, pero también quererlos, y hay veces, y pues no gusta que a uno lo regañen, ¿verdad? O que le digan, oye, eso no está bien, o no te doy permiso, etcétera, y el otro cuate se enchila, pero pues hay veces que hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un amigo, una vez estaba yo con él en su casa y le dice un hijo que iba a ir a un antro, papá, ¿me prestas el coche? Dice, te pago el taxi, ¿verdad? Dice, porque tú puedes manejar bien, pero otro puede ser que no venga bien. Entonces, en el taxi, pues ya no es tuya la responsabilidad, yo te lo pago y te vienes en taxi o así, pero tranquilo, ¿no? Entonces, afecto y disciplina, ¿Mm? ¿cómo lo ven? Sí, fíjate, Chava, aquí el asunto de nosotros como papás es Sí, que generalmente los papás entramos a este asunto, a esta tarea, a veces sin vocación,
y la otra sin ninguna preparación, sobre la marcha vamos aprendiendo. Algunos tenemos por la cuestión profesional, lo que sea, alguna noción a lo mejor, pero no se compara con la experiencia. La Ajá. experiencia es muy diferente. Ahora, ¿a qué voy? A que el ser papá, el ser mamá y sobre todo papá y mamá responsables implica un ejercicio de creatividad. Es Ajá. decir, tenemos que ser muy creativos porque nos ha tocado ese cambio generacional, por ejemplo. Nos ha tocado muchas cosas diferentes a nuestras propias infancias y adolescencias, otras influencias que tienen nuestros hijos y nosotros mismos. Entonces, se dice que hay dos líneas para la educación de los hijos que deben de correr paralelas, pero no cruzarse. Ajá. Una es el afecto y otra es la disciplina. Sí. Y las dos, en una expresión muy mexicana y muy popular, pues de las dos hay que tantearle el agua a los camotes. O sea, Ah, deben de ser dosis adecuadas en tiempos adecuados. Y sí. eso es lo difícil, ese es el ejercicio de la creatividad de la crianza. ¿Por qué? Porque los hijos, aunque son nuestros hijos, nosotros tenemos 5. Los 5 no son iguales, tienen un patrón general de la familia, ¿sí? Pero no son iguales. Hay uno, como en todas las dinámicas de grupo humanas, hay uno que es más sensible, hay otro que es más corajudillo o más corajudilla, hay otro que es el que es el más introvertido, hay uno que es el payasillo de la casa o la payasita de la casa. Es una dinámica hermosa, Sí. pero eso implica también que nosotros, para aplicar disciplina, límites, afecto, no es tan fácil. Y ahora, bueno, lo que sí estamos ahora ya nosotros en la onda de padres modernos es que, bueno, ya los castigos físicos y eso que a muchos de nosotros nos tocaron, pues ya ahorita ya no, hasta por cuestión muy jurídica, ¿eh? Sí. Porque ya ahorita si los vecinos oyen que a alguien le están sonando, pues al ratito ya tenemos a la policía aquí afuera de la casa. Pero bueno, digamos que nosotros tenemos que ser nada más consistentes con la disciplina y con el afecto. Es decir, que nos podamos mantener a lo largo del tiempo, que eso es también a veces muy difícil porque generalmente oscilamos. Sí. Fíjate que ha habido una tendencia en los últimos años dentro de la psicología y de la educación de que hay que hablarle al hijo amablemente, pedir por favor, así como tiernamente y despacito, no ser tan estrictos porque uno los trauma. Y mira, la verdad es que se echa a perder más fácilmente a un hijo siendo permisivo que siendo estricto. Es decir, que si tú dices, híjole, se me hace que estoy siendo demasiado estricto, bueno, lo más seguro es que no vaya a quedar tan afectado a que si le permites todo. Es decir, ¿qué es ser permisivo? No darle límites, que él solito decida si quiere hacer esto, si quiere hacer lo otro, si quiere dormir, o sea, que no haya reglas en casa de horarios para comer, para ver televisión, para estudiar, no, que él solito se disponga en lo que quiere hacer, por ejemplo. Eso es no establecer límites y darle chance, es no regañarlo cuando hace algo mal, algo indebido, no llamarle la atención. Y entonces uno lo echa a perder porque lo afecta, porque el niño aprende a que no tiene límites y se piensa como el dueño y señor de todo el mundo y de todos, ¿sí? Y entonces se hacen tiranos, verdaderos tiranos, que terminan maltratando a los padres, ¿verdad? Sí. Ya no obedecen nada, ni a nadie, ni a ninguna autoridad, no nada más a los padres, ni a maestros, ni a policías, ni a nadie, ninguna autoridad. Y aquí la cosa es, sin caer en crueldades, Claro. más vale, por supuesto, sin ser crueles ni abusivos, ¿verdad? Pero más vale pasar por un papá estricto que por un papá flojo o guango, digamos. Es mejor, y eso no lo digo yo, eso está escrito y la experiencia también nos lo dice. Ahora, pero así también como corregimos, también tenemos que dar afecto. Y el dar el afecto tiene que ser una distribución gradual.
y tiene que ser una distribución equitativa y también de acuerdo a las edades. Por ejemplo, los adolescentes no se dejan, esos hay que esperar cuando quieran, ¿sí? En cambio, un niño, una criatura más pequeña, pues la abraza a uno y todo, y es muy recíproco lo que te dan, ¿no? Pero bueno, ese es el chiste del gran ejercicio de creatividad que implica la paternidad y la maternidad. Sí, Pero yo también estoy de acuerdo con Julia. Es mejor pasar por un padre un poco más estricto, pero eso hace que nuestros hijos lleguen a lo que le vamos tirando. Fíjate que a lo que le debíamos ir tirando como papás con nuestros hijos es que lleguen a la autorregulación. Ese es un sí, concepto muy interesante. claro, que sean La responsables. autorregulación es que ya ellos sean capaces de marcar sus propios límites, de ver hasta dónde llegan, hasta dónde sí, hasta dónde no, y también en eso va que tengan ellos la capacidad de medir sus riesgos y no meterse en problemas. Claro, sí, Y porque entonces en la medida en que uno es disciplinado, pues hay que dar de la misma manera el afecto. Y sí, el afecto se tiene que mostrar y a veces en palabras decirlo, porque podemos cometer el error de decir, mi hijo sabe que lo amo. Es que yo así siendo estricto y regañándolo es mi manera de decirle te quiero. Pero no, 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 el afecto tiene que mostrarse como explícito. afecto, explícitamente como afecto, decir te quiero hijo, un abrazo, las felicitaciones cuando hacen cosas buenas, cuando se desempeñan muy bien en algo, cuando tienen una opinión importante o muy buena, reconocer lo bueno, todo lo bueno que tienen. No nada más es decir, hiciste mal esto, no hiciste esto, te faltó hacer lo otro. No, es reconocer todo lo bueno que son, porque también tenemos que fomentar y formar su autoestima, ¿verdad? sí, sí. Claro. Pues sí, no sé si quieran agradecer agregar alguna otra cosa al final, ¿sí? Antes de cerrar. Pues sí, agradecerte a ti la oportunidad que nos das de llegar a gente que sigue tu canal y sobre todo, pues como que yo en lo personal, yo lo que quisiera agregar es dejar como un mensaje de optimismo. Si bien estamos en un mundo, pues con problemas, pues la pregunta sería, ¿y cuándo no ha sido con problemas? Alguna vez en un grupo juvenil donde estuvimos el SEC, Círculo de Estudiantes Católicos, Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz, alguien preguntó, algún sacerdote nos preguntó alguna vez, nos dijo, los jóvenes de ahora, ¿son mejores o los de antes eran mejores? Y la respuesta, pues luego muchos se van, no, pues los de antes, ¿sí? Uno luego tiende a menospreciarse. Y la Ajá, respuesta es, pues ni los de antes ni los de ahora, son diferentes. sí, Entonces, en ese sentido va mi mensaje optimista, que sigamos adelante. Y yo creo que con el esfuerzo que haga cada quien en sus ámbitos cercanos, podemos cooperar y salir adelante. ajá, Y yo agregaría, nosotros queremos que nuestros hijos pues sean lo mejor, que sean personas plenas, pero no van a ser exactamente el reflejo nuestro, ni tampoco exactamente como, no están para que cumplan nuestras expectativas. Más bien, nuestros hijos están para que nosotros los amemos como son, dentro de sus capacidades, dentro de lo que ellos quieren ser. Pero sí tenemos que ocuparnos de estar vigilando que sean personas plenas. De que aún un hijo que se ve que va medio mal, o aquel hijo que no acepta ningún sermón, así le dicen, ya me vas a dar otro sermón, ajá, pues nuestra función como padres es dar sermones. Y tenemos que darlos, aunque se enoje, aunque no le gusta, o aunque parezca que no escuchen, sí, sí tienen oídos y oyen, y aunque sus gestos sean de rebeldía o decir como que nos mandan a la goma, en ajá, realidad escuchan y atienden. Entonces, nuestro mensaje es, papás, no se desanimen, o sea, sigan hablando, sigan corrigiendo y pidan mucho por sus hijos, porque la oración de los padres que uno haga por los hijos tienen frutos. ajá. Pues muchas gracias y pues creo que esto va a tener muchos frutos. Yo mismo lo tendré que ver muchas veces. Chava. Para- Muchas gracias, Chava. Te ¿no? agradecemos mucho tu Gracias. invitación y saludos a todo tu público. Que Dios les bendiga.
Pues muchas gracias y a todos los invitamos a que sigan en nuestro canal Chavita Channel, a que le den me gusta y que lo compartan con más personas porque pues un programa como este no nos lo podemos perder. Nos vemos en la próxima.